Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Saluden todas las políticas. Hoy preocupados especialmente por un tema que no es menor, que es mayor precisamente, y es el costo que tiene la salud en la República Argentina. Hace muy poquito la Federación Argentina de Mutuales de Salud y la Universidad y Salud presentaron un libro que se llama Gestión del alto costo en salud en Argentina, un dilema no resuelto. ¿A qué punto no llega este conflicto como para poder encontrar la necesidad de volcarlo en un libro y aparte con este título, Dilema no resuelto? Vamos a hacernos muchas preguntas porque tenemos que entender nosotros también qué es esto del costo de la salud, por qué siempre nos referimos a este problema como una constante, cuáles son los elementos que hacen que la salud sea tan costosa, qué impacto tiene en el sistema sanitario, y si hay posibles soluciones o tenemos que resignarnos a convivir con un sistema siempre pareciera al límite de su financiamiento. En un ratito vamos a hablar con dos invitados que saben y mucho de este tema para aprender también y ver qué podemos hacer al respecto. Placer enorme, como siempre. Bienvenido, doctor Gabriel Baragalo. ¿Cómo va? Hola Milva, ¿cómo estás? Bien, bien. Gusto de Te acompañarte saludaron en como un siempre. partido de fútbol, gracias, igualmente. Te saludaron en un partido de fútbol hace unos días en la selección y dijeron Barbagallo. Y vos sabés que yo me enojo porque sos Barbagallo, como Castellini. Ya hablamos de esto, ¿eh? Ya hablamos de esto, Sí, doctor, ¿eh? sí, Titi Fernández, un amigo, me mandó saludos, sí. Bueno, entonces lo vamos a perdonar, porque es amigo y porque es Tití, lo queremos, está muy bien. Gaby, siempre es un placer, de verdad, poder conversar con vos. Sé que estuviste pensando sobre una columna, sobre tu lado B, que se titula Automedicación y adherencia. Sí, vos sabés que la semana pasada que tocamos el tema de los nutrientes, hablamos del tema de vitaminas, que muchas veces las vitaminas son producto de automedicación, muchas veces, y que la automedicación es un serio problema, no solo sanitario, sino económico, ya que todo lo que ingresa al organismo no está exento de riesgo y muchas veces eso no se conoce. La gente, las Ujú. personas, los no profesionales, los que no conocen el manejo de los medicamentos, hablo de médicos o farmacéuticos, desconocen que todos los medicamentos tienen una dosis terapéutica, que es aquella dosis en la cual el medicamento hace el efecto buscado, pero también se les mide a cada uno de los medicamentos una dosis tóxica, que es cuando empiezan a aparecer los efectos adversos, y una dosis letal, que es cuando puede provocar hasta la muerte de las personas que lo ingieren. Y eso la gente lo desconoce. Incluso hasta el medicamento más inocuo, que parece ser más inocuo. Y hay otra cosa que también hay que tener muy en cuenta, que son las interacciones de los medicamentos. Un medicamento Ujú. solo, ingerido, no es lo mismo cuando se combina con otros medicamentos que están circulando en el organismo, ya que compiten por distintos receptores o por la adhesión o no a ciertas proteínas, y eso puede aumentar mucho el efecto de uno de ellos, o al revés, o anular el efecto de otros. Y esto es un riesgo que también se corre cuando se automedica. En estudios que se realizaron no hace mucho, que este es un problema a lo largo de todo el mundo, se vio que los analgésicos van primeros a la cabeza de lo que es la automedicación, luego los antibióticos, los laxantes, que parece algo sencillo, algo inocuo y también puede traer serios problemas, y los antiespasmódicos, que mal utilizados pueden traer serios problemas incluso en la visión, porque pueden aumentar la presión intraocular. Te digo, los 4 efectos más importantes que puede provocar medicamentos digamos, que se automedican sin el verdadero conocimiento y que son los más frecuentes. Uno, obviamente, es producir efectos adversos, que son efectos no Claro. buscados o no deseados, pero que pueden traerle problemas a la gente. Otro es ocultar síntomas. Yo recuerdo en la UAR, cuando hacía guardias y venía alguna persona con un dolor abdominal, decíamos no les demos antiespasmódicos porque podemos enmascarar u ocultar una futura peritonitis, y eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces atacar el síntoma esconde la verdadera alarma de la enfermedad. Otro es anular los efectos de otros medicamentos, como te decía al principio, y otro muy importante y que tiene que ver más que nada con los antibióticos, es que el antibiótico mal indicado, o cuando no está indicado o no está indicado en la dosis correcta o en el tiempo correcto, genera una selección. Esto quiere decir que los gérmenes más fuertes y más poderosos son los que no van a ser atacados por el antibiótico, y eso selecciona y hace que se genere resistencia y que se generen colonias de gérmenes
resistentes a los propios antibióticos. Por eso las infecciones que ocurren dentro de los ámbitos hospitalarios son mucho más graves y resisten a mayor cantidad de antibióticos porque han atravesado el filtro de la mayoría de los antibióticos. Por eso es muy importante y es muy común que la gente a veces ante un signo de fiebre o dolor de garganta toma antibióticos por su cuenta, porque eso genera selección de gérmenes más poderosos y resistencia en un corto y mediano plazo. La resistencia antibiótica es un serio problema sanitario que enfrenta el mundo y que va de la mano de la automedicación. Pero como existe por un lado la automedicación, que como decimos es un problema serio, y esto es mentira cuando te dicen que total no te va a hacer mal. No, todo medicamento mal indicado puede generar un problema, porque nada de lo que ingresa en el organismo es inocuo. También existe la otra, que es la adherencia, y es exactamente lo opuesto. Adherencia terapéutica significa el hacerle caso a las indicaciones del médico, y también hay una gran cantidad, una gran bibliografía al respecto que explica los problemas de la falta de adherencia a los tratamientos, incluso de enfermedades graves como el HIV y el SIDA. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo te decía la semana anterior que hoy te quería comentar algo que no es una sorpresa, pero quiero sí recordarte, y a manera de agradecimiento, que esta semana el lado B cumple un año. Así que hace un año ya que estamos acompañándonos en este hermoso programa que es STP. Fue el 8 de julio del año pasado, empezamos con el efecto Dunning y Kruger, fue el primer lado B, y acá estamos después de un año, así que gracias a toda la producción, a la gente de Plix, Diana, Laura, y a vos, amiga, gracias por tu generosidad como siempre. Me quedo a escuchar a nuestros invitados. Gaby, qué memorioso que sos, qué memorioso. Yo quiero decirte que para nosotras es un gran placer contar con un profesional como vos y con un ser humano con tu calidad. No siempre se encuentra gente así por la vida. Y además tu compromiso constante de investigar, hemos aprendido un montón con vos a lo largo de este año. STP sin el lado B no hubiera sido lo mismo. Así que el aporte tuyo es sumamente importante y vamos por más. Vamos por más. Vos ya sabés, vamos por más. Gaby, abrazo grande, quédate con nosotros. Un placer como siempre. El doctor Gabriel Barbagalo y su lado B, tan lindo, nuestro STP de este último año, ya con un año. Bien, un tema complejo, los altos costos de salud. ¿Por qué tanto? Lo estoy saludando ya mismo a Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, especialista en sistema de salud y seguridad social. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, Milva? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente para nosotros. Siempre es importante escucharlos y nos interesa especialmente esta decisión de haber publicado este libro, Gestión del alto costo en salud en Argentina, un dilema no resuelto. Ya el título, Juan, es como fuerte, es como, desalentador, estamos complicados. Sí, la verdad que es un tema muy complejo que para quienes tenemos la responsabilidad de administrar recursos de personas, de asociados en el caso de las mutuales, para posibilitar el acceso a los sistemas de salud, a las distintas prácticas médicas y necesidades del sistema de salud ante determinadas patologías, etcétera. Este tema del alto costo es algo que nos viene preocupando desde hace mucho tiempo. Justamente porque tiene que ver con una incidencia muy importante. El alto costo, ¿qué es? El alto costo y baja incidencia son aquellas prestaciones médicas, ¿no? Aquellas necesidades que tiene nuestra gente de acceso a distintos tratamientos, algunos medicamentos, algunos dispositivos médicos implantables que sucedan con muy poca frecuencia o con poca frecuencia, pero su impacto en los costos es muy significativo y esto claramente hace que nosotros, que tenemos organizaciones muy pequeñas, algunas más grandes por supuesto, pero indudablemente que sus escalas no les permiten muchas veces poder satisfacer estas necesidades, estas nuevas necesidades, cubrir estos costos y por lo tanto con la Universidad de Salud hace un tiempo y empezamos un proyecto de investigación justamente para poder tener un análisis más profundo, poder medirlo mucho más al tema del alto costo y también, por supuesto, para generar algunas herramientas de organización, algunas herramientas colaborativas que nos permitan en una mayor escala poder hacer frente a los costos, a estos costos que son cada vez más significativos.
Claro. Hasta el momento, Juan, muchas veces cuando aparecen algunos casos puntuales o algunos pedidos puntuales de ciertos medicamentos o tratamientos que son costosísimos, que están fuera del programa médico obligatorio y demás, muchas veces se termina judicializando la situación y se pone casi al borde de la quiebra a determinadas mutuales, obras sociales o a veces el mismo Estado, que para enfrentar eso naturalmente tiene que sacar recursos de otro lado. Lo mismo sucede en lo que es la medicina privada. ¿Cuál es la posibilidad, cuáles son estas herramientas que ustedes están evaluando para intentar buscar una salida justa, si cabe la expresión, justa y posible a un planteo como esto? Bueno, aquí hay algunas cuestiones, para mi juicio, importantes a tener en cuenta, ¿no? A ver, en el alto costo hay una caracterización, se lo identifica, digamos, algunos casos catástrofes, que nosotros podemos evaluar casos catástrofes, que son estos de altísimo costo, que muchas veces toman estado público, digamos, por Ujú. bueno, organización, por inclusive hasta por algunas campañas para Sí, recolectar difusión fondos para mediática, determinadas. exactamente. Exactamente. Ujú. A ver, en una familia está identificado que en una familia estos casos catastróficos podrían ser aquellos casos en los cuales requiera hasta una inversión superior al 40% de los ingresos de un grupo familiar. Esto se denomina, esta hay una denominación que tiene que ver con los casos catastróficos. Nosotros desde nuestra federación empezamos a analizar, bueno, cuál es con la misma lógica, el costo que puede tener determinadas prestaciones para considerarlos catastróficos, y la reiteración de esos casos puede hacer claramente que una organización se transforma totalmente inviable y Claro, pierda totalmente sustentabilidad. Por eso insolvente. hicimos insolvente. Por eso hicimos este trabajo también para determinar esto. Por supuesto que el libro tiene que ver o trata tasas de uso y casuística de un universo poblacional de una determinada cantidad de personas que de nuestro sistema solidario de salud. Está basado en eso, que después Mario Glank lo va a explicar con muchísimo más detalle, pero claramente es un tema que ya no solamente afecta a las organizaciones y la viabilidad de cobertura por parte de las organizaciones. Muchos de estos tratamientos de alto costo son de medicamentos. El medicamento tiene, dentro de lo que es el alto costo, un componente muy importante, es el precio de los medicamentos. Hemos tenido hace muy poco difusión de tratamientos que superan los $2 millones, $2.100.000. Claramente esto es un costo de este tipo, es imposible que una entidad pequeña lo pueda asumir. De hecho, también no solamente es para una entidad, sino también para el propio Estado. Hoy hay demandas importantes para el propio Estado y empieza esto a generar una conflictividad que se traduce muchas veces, como vos bien decís, en procesos de judicialización, pero que en definitiva, obviamente, una necesidad de una persona claramente que lo necesita, y que yo no argumento a eso, sino que realmente lo necesita, empieza a poner en seria crisis el sistema, los recursos que tiene el sistema de salud, y esto por lo tanto es que tenemos que abordarlo, es que debemos transformarlo. Por supuesto, desde el Estado debería transformarse en una política, pero mientras tanto nosotros lo que pretendemos con nuestro libro, con el libro que hemos hecho con la universidad, y con el trabajo de investigación de Mario Blanca y Sergio Del Prete, es justamente conocer los antecedentes que hay del abordaje del alto costo en el mundo, y en la Argentina proponer una herramienta para poder administrar recursos y poder posibilitar el alto costo, ¿no? El acceso, perdón, al alto costo. Qué dilema, ¿no? Antes ya de despedirte, Juan, y saludarlo a Mario, digo, qué dilema, qué complejo se vuelve esto, porque por un lado los recursos, por el otro lado los derechos, por el otro lado cuestiones éticas. Realmente es muy difícil tomar un punto de referencia a la hora de definir, ¿no? Situaciones como estas. Es muy difícil, exactamente, porque surge a partir de una necesidad que es totalmente entendible, pero bueno, tenemos que analizar claramente muchos aspectos, inclusive, como bien vos decís, que rozan los aspectos éticos, porque evidentemente en este sentido o en esta temática es una visión de abordaje muy importante en la cuestión ética. Lo que sí es claro, y esto les doy algunos datos muy significativos también, y que tienen que ver con, bueno, obviamente con
el derecho individual por sobre los derechos colectivos. En muchas de nuestras organizaciones, y esto lo tenemos dimensionado, medido, el 1,3% de los asociados, una entidad con más de 100.000 asociados, consumen el 21% de los recursos. Por lo tanto, empieza a haber una pérdida de disponibilidad de recursos financieros para hacer frente a todas otras prestaciones y todas otras necesidades, inclusive muchas veces a las cuestiones de honorarios de profesionales, etcétera. Por lo tanto, evidentemente es un tema que hay que abordarlo como una problemática integral que es de todo el sistema, tanto de la salud pública, la seguridad social o la privada. No nos olvidemos que muchos proyectos, inclusive muchas nuevas leyes, están orientadas a la cobertura del PMO, y hay que decir que el PMO solamente abarca una cierta cantidad de población. Son las poblaciones que tienen una seguridad, un acceso a la salud de la seguridad privada o de las obras sociales, pero no de la salud pública o del PAMI, por ejemplo, lo cual generamos claramente más de inequidades en el acceso a la gente, y el acceso justamente a todo lo que tiene que ver el alto costo tiene que ser algo universal. Juan, siempre es un placer conversar con vos. Te agradezco y le doy paso a Mario ya. Nos encontramos la próxima. Juan Pivetta, muchísimas gracias. Gracias a vos, Milva, a disposición. Gracias. Doctor Mario Blanc es médico cardiólogo, es doctor en medicina en el área de salud pública, es director de la maestría en Sistema de Salud y Seguridad Social de la Universidad iSalud. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted. Mario, ¿cuáles son las patologías de alto costo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto, de tipos de desarrollos que demandan realmente o dispositivos médicos o medicamentos que impacten tanto en el sistema de salud? Bueno, el tema es que no se puede dar una respuesta a esa pregunta que exceda el día del que estamos hablando, porque la irrupción de los nuevos tratamientos, tanto en farmacología como en dispositivos, la aparición de nuevas drogas, va generando un crecimiento exponencial del gasto, y es posible que una enfermedad que en este momento es tributaria de un tratamiento convencional, bueno, dentro de un tiempo puede aparecer como tributaria de un tratamiento de alto costo, y en ese caso cambia el libreto y cambia el protocolo. El problema está planteado en todo caso en una cuestión estructural. Un sistema de salud, una aseguradora de salud, una obra social, una empresa de medicina prepaga, una mutual, en última instancia se monta sobre un cálculo actuarial que está en relación con el gasto previsible para la población que tiene a su cargo. En la medida que esa ecuación cambie desde el punto de vista de los costos, va a cambiar también necesariamente a partir de las contribuciones que cada uno de los integrantes tiene que cotizar. Y ahí nos encontramos con un problema de factibilidad, un problema de financiabilidad, porque eso no es elástico. Entonces, vuelvo ahora al ejemplo anterior. Si progresivamente van cambiando los tratamientos y van apareciendo en el horizonte nuevas expectativas, bueno, ¿qué hacemos como para poder incorporar esas nuevas medicaciones? ¿Bajo qué criterio? Con un sentido solidario, pero al mismo tiempo de justicia distributiva, ¿no? Esa era la pregunta. Y esa es la gran pregunta, y es lo que le pregunto, doctor, ¿cómo se compensa esa eso? Pregunta, bueno, este es un problema mundial. Ahora, resulta absolutamente más fácil, mucho más claro, elaborar una respuesta a esa pregunta en un sistema centralizado que decide homogéneamente, universalmente, para toda la población, que en un sistema como el nuestro, en el cual diferentes poblaciones tienen diferentes tipos de cobertura, diferentes derechos frente a las mismas necesidades, y donde la justicia no es precisamente lo que prevalece dentro de nuestro sistema. Países como Inglaterra, por ejemplo, tienen una instancia que está por afuera incluso del Ministerio de Salud, ahí tiene otro nombre, pero por fuera del Ministerio de Salud, que determina bajo qué circunstancias el sistema incorpora una medicación, un procedimiento, un tratamiento, y lo hace solamente en la medida que pueda tener una utilidad que la sociedad consensuó. Es decir, la sociedad en su conjunto incrementa su aporte al sistema o
la asignación de fondos dentro del sistema en la medida que una nueva incorporación aporte un beneficio claro. Nosotros ese análisis en la Argentina no lo tenemos, entre otras cosas, porque nuestro sistema es ese caleidoscopio, ese damero que le decía antes. Entonces la pregunta que nos hicimos es de qué manera podíamos llegar a encontrar alguna forma de transitar el camino hasta llegar a ese punto. Y lo que hicimos con el ¿Y a qué doctor Del conclusión Prete, arribaron, doctor? bueno, elaboramos junto con el doctor Del Prete y a partir de la iniciativa de FAMSA y desde la Universidad de Salud, elaboramos una idea que consistió en tomar los consumos de medicamentos de alto costo que las instituciones integrantes de FAMSA, las que participaron dentro del estudio, hayan considerado como alto costo durante un lapso de 2 años. Calculamos dentro de todas esas medicaciones y dentro de todos esos dispositivos y todos esos insumos, cuál fue la utilización efectiva, como una aproximación a la utilización real, porque esos datos no están fácilmente disponibles en el país. Y tomado ese consumo total, lo distribuimos en función de cuánto le corresponde a cada uno de los beneficiarios de toda esa masa que en ese momento eran de 250.000 personas. Es muy técnico, no me quiero explayar mucho en esto, pero de alguna manera el cálculo es cuál es el gasto que podía haber tenido cada uno de esos beneficiarios y conformamos de esa manera un fondo solidario para el financiamiento del alto costo para esa población. Esta iniciativa se puede reproducir mientras no exista algo que la mejore o que la integre. Y este fue, creo yo, el aporte fundamental del libro. Doctor, usted refería, bueno, a un sistema como el británico que es muy distinto al nuestro y un organismo que por fuera del Ministerio de Salud toma algunas decisiones. En nuestro caso, en reiteradas oportunidades hicimos entrevistas vinculadas, mejor dicho, a la posibilidad de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología, que podría ser una alternativa como un marco regulatorio que reemplace esto de la judicialización, que unifique criterios, que regule, que transparente, que haga que haya cierto criterio unificado. ¿Qué pasa con esto que no avanza? Digo, porque tal vez en nuestro sistema de salud sí sería una alternativa posible o que mejoraría el estado que tenemos. Esa fue una iniciativa que en su momento se incluyó en el último proyecto de reforma laboral, era el último artículo, el último capítulo. Bueno, no se trató, quedó en vía muerta y por supuesto que sería una instancia fundamental. Existe un órgano parecido, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología, que funciona bajo la égida del Ministerio, pero no es lo mismo una agencia autárquica que una comisión intraministerial. Sería importantísimo porque el PMO al que aludía Juan es un conjunto de prestaciones y de medicaciones y de procedimientos, pero que no están agrupados en protocolos. Por lo tanto, conforman una canasta, pero no una indicación precisa de financiamiento desde el punto de vista de su integración a una indicación de tratamiento. Y además es solamente para una parte de la población, aquellos que están adentro de la Seguridad Social Nacional y adentro de las empresas de medicina prepaga. Nada más. Entonces, por supuesto que sería un paso muy adelante dentro de un sistema que necesariamente requiere un reordenamiento, porque quisiera que quede claro algo. La espiralización de los costos en materia de salud nos obliga necesariamente a pensar en el alto costo como ya no un fenómeno excepcional frente a patologías raras, sino como un fenómeno de incorporación creciente y de inclusión creciente dentro de los presupuestos. Entonces, el drama es que estamos poniendo en un mismo plano decisiones éticas y decisiones financieras que, desde mi punto de vista, tendría que ser materia de discusión en la sociedad en su conjunto. En última instancia, ¿qué estamos dispuestos a cubrir en términos de procedimientos y en términos de insumos para el conjunto de los ciudadanos en una sociedad en la que, como decía antes, algunos tienen más derechos y otros tienen menos? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio el que tendríamos que llegar
Yo pienso que es un acuerdo que forma parte de los acuerdos sociales a los que en algún momento tenemos que arribar. Es una discusión técnica, pero que tiene por encima de todo un trasfondo ético que tiene que ser evaluado, pensado, por lo menos conocido por el conjunto de la sociedad, ¿no? Sin dudas, es nuestra responsabilidad ciudadana también, más justa y más igualitaria. Claro, Doctor, como siempre, claro. un gran placer. Gracias por conversar con nosotros en Muy Salud bien. en Todas las Políticas. Al contrario, el gusto es mío. Muy buenas tardes. Un placer. Gran tema el de los costos. Seguiremos hablando. Ojalá que este trabajo que están realizando sirva por lo menos para abrir caminos y abrir también igualdad de posibilidades y un poco más de justicia y de un sistema sustentable, ¿no? Nos encontramos la próxima semana. A seguir cuidándose mucho, ¿eh? Estamos todavía librando batalla con esta pandemia. Nos estamos vacunando cada vez más, pero eso no significa que podemos bajar la guardia. Siempre es un placer encontrarnos. Hasta la próxima semana. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.